buenas noches, sean bienvenidos todos ustedes a esta transmisión de Vencedores. En esta noche yo te quiero pedir que te pongas cómodo y me acompañes a adorar a Dios. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Damos gracias a Dios por esta alabanza. Yo te doy las gracias a ti, hermano, que te hayas conectado esta noche. Bienvenido, bienvenido eres a esta nueva transmisión de Vencedores. Estamos otra vez reunidos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una pequeña oración, hermano. Padre, te damos gracias esta noche, que tú nos permites venir a tu presencia, Señor, que tú nos permites estar aquí, Señor, aprendiendo cada día más de tu palabra.
Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos esté guiando esta noche a través de este tema, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu reposando en cada hermano, en cada varón conectado en este momento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Estamos otra vez aquí reunidos, ¿no? Para una nueva lección que Dios nos tiene esta noche, un nuevo aprendizaje que será de gran bendición para nuestras vidas. Veíamos en las semanas anteriores el por qué es importante la oración y el ayuno, ¿no? Vamos a complementar este tema de ver algunos modelos de oración. En la Biblia tenemos varios modelos de oración. En este tema vamos a ver 4 tipos de modelos de oración. En primer lugar, primero vamos a empezar con una cita bíblica. El libro de Hebreos 5, del 7 al 9. Si tienes por ahí a la mano tu Biblia, hermano, si tienes una papel y lápiz, toma nota de las citas bíblicas para que posteriormente tú las analices. Recuerda que Dios habla en cada escritura, en cada palabra. Él nos tiene preparado algo nuevo. Dice su palabra en Hebreos 5, 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. 8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. El Señor Jesús nos muestra que Él oraba con súplica, ofrecía súplicas y con gran clamor. De la misma forma nosotros tenemos que orar. Como les comentaba, tenemos 4 modelos de oración. El primero es el que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Padre Nuestro. Vamos a empezar por este. Esta fue la oración principal. Es un modelo que nos dejó el Señor Jesucristo. No dijo repítanla. Incluso Él en alguna ocasión dijo a sus discípulos: cuando ustedes oren, no hagan vanas repeticiones, porque no es agradable a Dios. Él nos dejó un modelo y es el Padre Nuestro. En primera, ¿cómo empieza esta oración? Si tú quieres ver la oración completa, en el libro de Mateo, Mateo 6, del 9 a 13, ahí viene la oración completa que Jesús nos enseña y nos muestra. Vamos a ir paso por paso, viendo de qué manera el Señor Jesús nos enseña a orar. En primera, Él menciona: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando hacemos un tiempo con Dios, cuando estamos iniciando a leer su palabra, tenemos que orar a Dios. Tenemos que iniciar nuestro tiempo con Dios orando. Tenemos que orar y recordar y tenemos que recordar cuál es nuestra posición con Dios. Nosotros somos sus hijos. Recuerden, somos coherederos de Cristo. Somos sus hijos porque Jesús nos hizo sus hijos, ¿no? Porque en Él tenemos derecho a entrar a la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, Él nos dio ese derecho a venir a la presencia de Dios. Él nos enseñaba y nos decía que tenemos que empezar esta oración con un Padre Nuestro. ¿Cómo es que nosotros nos ganamos ese derecho, o por qué nos ganamos ese derecho de decirle a Dios Padre Nuestro? Pues por la gracia del Señor Jesucristo. En Hebreos 10, capítulo 19, Él nos enseña. 10, capítulo 19, el libro de Hebreos, dice su palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos esa libertad de venir al Padre y llamarlo Padre por la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada. Es por eso que nosotros le decimos cuando iniciamos una oración: Padre nuestro, tú que estás en los cielos. Y de la misma forma, nosotros podemos llamarle Padre a Dios porque Jesús vino a dar su sangre en la cruz, por mediante de su sangre. Romanos 8, del 15 a 16 también nos afirma esto, nos dice esto. Romanos 8, 15 al 16. Te recuerdo, hermano, que si tienes tu Biblia, puedes seguir las citas bíblicas o las puedes anotar para que posteriormente tú las analices. Dice su palabra que: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo,
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es por eso que nosotros, cuando iniciamos la oración, podemos llamar a nuestro Dios Padre nuestro, nuestro Padre. Dice su palabra que nos podemos acercar a la presencia de Dios y decirle: Abba, Padre, porque el Señor Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y nosotros recibimos ese espíritu de adopción. Dios nos adopta como sus hijos. Él acepta el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, para redimirnos de todo pecado, y es por eso que somos adoptados y somos hechos hijos de Dios. Dice su palabra que el Espíritu mismo nos asegura que somos hijos de Dios. Otra de las frases es: santificado sea tu nombre. ¿Qué entendemos por santificado sea tu nombre? Tenemos que alabar el nombre de Jehová. Cuando nosotros oramos, tenemos que decirle: Padre, santificado sea tu nombre. Pero ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios? Es decir, ¿de qué manera lo podemos alabar? Tenemos que alabarlo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y también por lo que Él hará en nuestras vidas. Cada vez que levantamos una oración tenemos que alabar su nombre, y a medida que nosotros alabamos el nombre de Jehová, que nosotros honramos a Dios con su nombre, lo llamamos por su nombre, de esa forma entramos a su presencia y Él se manifiesta en nuestras vidas, se manifiesta en nosotros. El Salmo 100, capítulo 4 nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Aquí el salmista nos dice: vamos a alabar el nombre de Jehová, vamos a entrar a sus puertas con acción de gracias. ¿Qué significa? Que tenemos que darle gracias al Padre. Gracias por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, gracias por lo que va a hacer en nuestras vidas, y también gracias por lo que ha hecho Él en nuestras vidas. Tenemos que bendecir, dice su palabra: santificado sea su nombre. De esa manera. Ahora, en la Biblia nos menciona varios significados del nombre de Dios en hebreo. Ellos nos dan una luz del por qué tenemos que alabar a Dios. ¿Cuáles son los nombres de Dios? ¿Cómo podemos santificar su nombre? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, te voy a mencionar solamente algunos nombres de Dios en hebreo, que son bastantes, pero vamos a hacer mención de algunos, los más conocidos. En el libro de Éxodo 20, Dios nos menciona a Jehová o Yahvé. ¿Qué significa ese nombre de Jehová? Es el nombre redentor del Dios que guarda su pacto. Es el nombre de Jehová. Dice: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, del país donde eras esclavo. Ese es el nombre del Señor redentor. ¿Por qué redentor? Porque Él los sacó de la tierra de Egipto. Él los redimió de la esclavitud y los sacó. Otro nombre de Jehová es el Shaddai. En Génesis 17:1 lo podemos encontrar. Dice: el Shaddai significa Dios todopoderoso, el todo suficiente, el Padre y Madre Dios. Él es el todopoderoso. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Él se le manifiesta a Abraham y le dice el nombre. Él significa el Shaddai, Dios todopoderoso. De la misma forma podemos encontrar otro nombre de Jehová que dice Elión. El Elión dice que es el Dios altísimo, el Dios alto, poseedor del cielo y de la tierra. Eso podemos encontrar en Génesis 14 del 18 al 20. Dice: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios altísimo, le ofreció pan y vino. ¿A quién le ofreció? Al Dios altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. El 20: bendito sea el Dios altísimo,
que entregó en sus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Es otro de los nombres de Dios. Nosotros tenemos que alabarlo. Cuando tú ores puedes decir: oh Shaddai, Dios Todopoderoso, oh Jehová, el Señor de los ejércitos. Tiene muchísimos nombres nuestro Señor Jehová. También tenemos a Jehová Jireh, que significa el Jehová proveedor, Dios proveedor, que el Dios proveerá. Tenemos el Jehová Rafa, que es el Dios sanador, el Dios que salva, el Dios que sana. Nosotros podemos encontrar varios nombres en la Biblia de cómo podemos santificar el nombre de Jehová. Podemos bendecir el nombre de Dios de esta manera, mencionando su nombre. También podemos usar otros nombres de Dios para alabarlo. Y todos esos nombres que te estoy mencionando vienen en la Biblia. Uno de los más comunes decía, cuando predicaba el apóstol Juan, dice: yo soy el alfa y la omega. Jehová Dios también es un nombre de Dios. Podemos alabarlo, oh Dios, como alfa y omega, el principio y el fin. Y eso lo vemos en Apocalipsis 1:8. Dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. De esa manera también nosotros lo podemos adorar, lo podemos bendecir. El anciano de días, menciona a Daniel también como otro nombre de Dios para alabarlo. Daniel 7:9-22 dice que el anciano de días, otro de los nombres de nuestro Padre Celestial. Hay muchísimos nombres que están en la Biblia escritos y podemos utilizarlos nosotros para alabar el nombre de Dios. Dice su palabra en Daniel 7:9, dice: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó entonces un venerable anciano su ropa, y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana, centelleaban como el fuego. 10. De su presencia brotaba un torrente de fuego, miles y millares le servían, centenares de miles le atendían. Al inicio del juicio, los libros fueron abiertos. Yo te recomiendo que leas, hermano, hasta el capítulo 22, porque aquí Daniel hace una visión que él tuvo y menciona a Dios como el anciano de días, que es uno de los nombres para alabarlo. También lo podemos llamar como nuestro Cristo, Juan 1:14. Son nombres de Dios que estoy enseñando. Es una manera de cómo santificamos nosotros el nombre de Dios, de qué manera nosotros tenemos que iniciar nuestra oración, ver estos modelos de oración que estoy dando y cómo podemos llamar y santificar el nombre de Dios. Dice Juan 1:14: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. También lo podemos mencionar como el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice su palabra. De la misma forma como veíamos hace rato en Apocalipsis 1:8, el principio y el fin, el unigénito de Dios, como dice aquí Juan 1:14, ¿no? El Cordero de Dios. Son nombres que podemos utilizar para alabar a Dios. Juan 1:29 también lo llama el Cordero de Dios. Usted, hermano, puede usar cualquier frase para alabar y bendecir el nombre de Dios. Dice: y al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Bendito sea su nombre, porque estamos aprendiendo cada vez más de su palabra. También Apocalipsis lo llama en el capítulo 19:11 como el fiel y verdadero. Tenemos muchísimos nombres de Dios. Te menciono unos cuantos para que tú puedas tenerlos en la memoria cada vez que ores, amado hermano. Dice Apocalipsis 19:11: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Wow, tantos nombres que podemos ver. Jesús, Jesucristo, la luz del mundo, la palabra, la vida eterna, el león de la tribu de Judá,
Son nombres que nosotros podemos utilizar para alabar a nuestro Dios. El pan de vida, el maestro, como nuestra iglesia, Maestro de Galilea, hacemos un énfasis a la palabra maestro. Es nuestro sagrado Dios, no tenemos más. Es el Mesías, príncipe de paz. Podemos llamar Rey de Reyes, Señor de Señores, la Rosa de Sarón. Todos esos nombres podemos usar para bendecir a nuestro Padre Celestial, para alabarlo, para glorificarlo cada día. El Salvador, no hay otro más que Él, el Rey de toda la tierra, el príncipe de la piedra angular, Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos muchos nombres en la cual nosotros podemos alabar a Dios. En una oración que hacemos en nuestro Padre Nuestro, que el Señor Jesucristo nos enseñó a hacer, veíamos 2 puntos. La primera es: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y te he mencionado varios nombres en los cuales nosotros podemos adorar y bendecir el nombre de Dios. Dice más adelante: venga tu reino, hágase tu voluntad. Wow. Pero a veces queremos ver el reino de Dios manifestado en nuestras vidas, pero no buscamos su palabra. Romanos 14, capítulo 17 nos dice cuál es el verdadero reino de Dios, de qué forma va a llegar el reino de Dios a nuestras vidas. Romanos 14, 17 nos dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Ese es el verdadero reino de Dios, que llegue la justicia, la paz y la alegría a nuestras vidas. No se trata de que veamos nosotros aquí en la tierra que podamos tener comida y bebida en abundancia. La verdadera o el verdadero reino de Dios es la justicia, la paz y la alegría que provenga del Espíritu Santo. 1 Corintios 4:20 también nos dice: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Cuando nosotros oramos que el reino de Dios venga a establecerse y para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas, tenemos que tener en cuestión que el reino de Dios no se trata solo de palabras, sino de poder, que nosotros realmente queramos hacer la voluntad de Dios. Porque a veces es muy difícil, hermanos. Nosotros decimos: Señor, hágase tu voluntad, pero en cierta forma cuando oramos queremos mandar a Dios, queremos mandar al Altísimo, queremos que Él haga nuestra voluntad. Y Jesús nos enseñó que se haga la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, dice, no dice hágase mi voluntad. Estamos hablando, decimos: Padre mío, te pido que me des esto, que me des aquello. Oye, pero ¿estás haciendo lo que Dios te dice? ¿Estás realmente esperando la voluntad de Dios? Porque los caminos del Señor no son los mismos que los de nosotros, hermano. Los caminos de Él son a veces escondidos para nosotros. Él obra de una manera que a veces creemos que nos está afectando nuestras vidas. Dice: no, es que el Señor Dios se olvidó de mí, está actuando de una forma. ¿Cómo es que yo hago? ¿Cómo sabes tú que esa circunstancia adversa que te pone no es para que tú crezcas? ¿Cómo sabes tú que Dios no va a usar esa circunstancia para que tú puedas madurar espiritualmente, para que tú puedas crecer espiritualmente? Porque realmente los caminos de Dios no son los mismos que nosotros. Nosotros queremos ver abundancia, prosperidad rápida, pero no, su palabra dice: hágase tu voluntad, venga tu reino. Tenemos que esperar la voluntad de Dios, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser pacientes para que esa voluntad que Dios tiene para nosotros sea hecha, no nada más en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros parientes, familiares, incluso hasta con los amigos más cercanos. Si tú oras para que la voluntad de Dios llegue a nuestras vidas, va a llegar, hermano. Incluso tenemos que orar también para que esa voluntad de Dios llegue a nuestra iglesia. Tú tienes algo que pedirle a Dios, tienes que orar por el pastor, por los líderes, para que lleguen más almas a la iglesia. Esa es la verdadera voluntad de Dios, que Él haga su voluntad, que traiga más líderes, que traiga más avivamiento, que traiga nuevos miembros a la iglesia. Y no solamente por la iglesia local de nosotros, tenemos que orar también. Para nosotros decimos: venga a tu reino, que el reino de Dios no nada más venga a nuestra iglesia, venga a todas las iglesias del puerto de Acapulco, hermanos,
por las de tu colonia, por las de otra colonia, incluso no nada más de Acapulco, por todo el país, hermanos. Tenemos que orar también para que a los lugares donde no existe o no llega aún el evangelismo, haya misioneros de otras naciones para que pueda establecerse el reino de Dios en esos lugares, hermanos. Nosotros tenemos que estar conscientes que nuestra oración llega a los oídos de Dios. Tenemos que estar siempre preparados para hacer una oración correcta. De la misma forma, cuando Él dice, nos enseña, el Señor Jesús dice, hágase tu voluntad, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí nosotros toda nuestra confianza la ponemos en que Él nos va a dar el pan. Él nos dice en Mateo 6, 31 y 32, nos enseña el Señor Jesús también en otra parábola de qué tenemos que hacer. Mateo 6, 31 y 32 nos dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. 32, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. El pan nuestro de cada día, cuando pedimos, dánoslo hoy. Dice su palabra que el Padre Celestial sabe lo que nosotros necesitamos, que no tenemos por qué dudar de la capacidad de Dios. Toda nuestra confianza para el pan nuestro debe estar puesta siempre en Dios. No debe estar puesta en que yo estoy sano, voy a ir a trabajar. No debe estar puesta en tu trabajo, que digas, pues es que yo tengo un buen trabajo y que yo soy bueno para hacer esto. No, varones vencedores. Nuestra confianza debe ser Dios, que todo lo que hacemos, si tenemos un buen trabajo, es gracias a Dios. Si tenemos un buen negocio, es gracias a Dios. No confiemos en nuestras fuerzas, tenemos que confiar en nuestro Dios. Si nosotros queremos orar por nuestras necesidades, está bien, hay que orar por ellas. Y debemos cumplir también ciertos requisitos para que Dios haga su voluntad en nosotros, para que el pan nuestro de cada día llegue a nosotros. Y cuando nosotros oramos por nuestras necesidades, hay unos requisitos que Dios nos pide. Cuando nosotros decimos que vamos a entrar en la voluntad de Dios, tenemos primero que tener una vida de oración. Esa es una de las voluntades de Dios para que el pan nuestro llegue a nuestras vidas. Tenemos que tener un tiempo con Dios diario. Tenemos que venir a orar a su casa. Tenemos también que asistir a una iglesia. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice, nos habla y nos dice ahí, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos el amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón para que vemos que aquel día, ahora que vemos que aquel día se acerca. La otra versión, la nueva versión dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Tenemos que congregarnos. Estar dentro de la voluntad de Dios amerita vida de oración, asistir a una iglesia. Y también hay algo que nos amerita más, tener un hábito en el trabajo, porque Dios trabajó, Dios no nos hizo flojos. Y hay una frase bíblica muy fuerte en 2 Tesalonicenses 3:10. Tenemos que echar fuera ese espíritu de apatía, ese espíritu de flojera que tenemos a veces. Queremos que Dios nos dé el pan nuestro de cada día y no vamos a trabajar, no buscamos el trabajo. Sin embargo, aquí Dios nos habla y nos dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Jehová Dios nos está hablando que tenemos que tener un hábito en el trabajo. Ir a trabajar es bendición para que podamos tener ese pan nuestro, porque esa es la voluntad de Dios. Dice su palabra que Dios creó al mundo en 6 días, y Él dice, manda una hora, en 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
Él siendo Dios trabajó 6 días. Él siendo Dios vino a este mundo, nos creó un mundo y trabajó. Cuando hizo al primer hombre, Adán, también le dio un trabajo. No lo dejó nada más, ay, te dejo el huerto para que tú comas. Le dio un trabajo de cuidar el huerto y ponerle nombre a todos los animales. Hizo a Adán y le dio un trabajo. Lo dejó trabajar. ¿Por qué nosotros no vamos a trabajar? Tenemos que tener ese hábito. Tenemos que ser obedientes en el dar. Es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo a nosotros como varones, porque estamos hechos para recibir, dice la palabra, pero nosotros también tenemos que dar. Lucas 6:38 nos dice que no tenemos que ser obedientes para el dar. Lucas 6:38, te recuerdo, hermano, que sigas haciendo tus anotaciones. Dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. De la forma en que tú des, tú vas a recibir. Dice la palabra de Dios que el que da con alegría, Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente, pues escasamente cosechará. Y sin embargo, el que siembra de manera generosa, también de manera generosa Él recibirá. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios en dar. Él nos llama a dar el diezmo, Él nos llama a sembrar en su reino. Tenemos que creer que la prosperidad es la voluntad de Dios. Dice su palabra que Dios tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Él quiere que seamos prosperados. Él quiere que nosotros vivamos una vida plena, una vida sana, una vida feliz. La voluntad de Dios es bendecir a sus hijos. En el libro de Deuteronomio 28, del 1 al 14, tú encuentras todas las bendiciones de Dios. Tú vas a encontrar ahí todo lo que Dios tiene preparado para ti si tú sigues su palabra. Pero de la misma forma también te marca las maldiciones para el que no cumple su palabra. Te voy a dar un pequeño resumen de lo que marca de Deuteronomio. Dice su palabra: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el fruto de tu vientre, benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te conservará victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá todo el trabajo de tu mano. Te bendecirá en la tierra que te ha dado. Te establecerá como su pueblo santo. Te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. Te concederá abundancia de bienes. El Señor abrirá los cielos. Les prestarás a otras naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, no en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Esto es palabra del Señor. Él nos quiere prosperar. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que creer esa bendición que Dios tiene para cada vencedor. También nosotros, cuando oremos, que pidamos el pan nuestro, cuando estamos entrando en la voluntad de Dios, tenemos que ser específicos. Dice Filipenses 4:6: en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Hay que darle gracias a Dios como si esa petición que nosotros estamos haciendo ya la hubiésemos recibido, ya está en nosotros. Padre, yo te pido la sanidad para mi cuerpo. En ese momento también dale gracias a Dios porque tú ya sabes que esa sanidad que necesitas, Dios sabe lo que tú necesitas, ya sea hecha en tu cuerpo, ya está hecha dentro de ti. Tenemos que creer al momento de pedir y ser específicos con nuestra petición, que Dios ya está obrando para venir a nuestra ayuda.
tenemos que ser también constantes y persistentes en nuestra oración, en lo que nosotros estamos pidiendo, porque dice su palabra que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan. Hebreos 11:6. En el libro de Hebreos, amados hermanos, 11:6 nos dice su palabra: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensará a quienes le buscan. Nosotros tenemos que creer que Dios existe, tenemos que creer que tenemos un Dios realmente fuerte, un Dios vivo, un Dios que está presente en nuestras vidas. No dudar, porque esa es una de las mayores, el mayor pecado que cometemos como varones, la incredulidad. Oramos a Dios y luego nos preguntamos, pues vamos a ver si Dios quiere hacerme caso, voy a ver si Dios escucha mi oración. No, hermano, tenemos que tener fe para agradar a Dios, tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Lucas también nos lo afirma y nos dice, Lucas 18:7, también nos dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? De nosotros depende que tanto se tarde Dios en respondernos. ¿Acaso Dios, dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Tú clamas a Él día y noche, hermano. Tenemos que clamar a Dios en las buenas, en las malas, en las tempestades, en los días de abundancia. Tenemos que buscar siempre el rostro de Dios todos los días, porque también Él nos demuestra, en el libro de Daniel nos demuestra que Dios escucha nuestra oración. Dios siempre está escuchada. A veces la respuesta llega tarde, pero Dios siempre escucha, y eso lo podemos ver en Daniel 10, capítulo 12 y 13. Cuando Daniel estaba orando, él nos decía, llegó la oración a nuestro Padre Celestial y decía: no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que le propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. ¿Esto qué quiere decir? Que el diablo se va a oponer a lo que tú pides. El diablo no te va a dejar el camino abierto para que cuando tú ores a Dios, Él quiere que tú dudes de Dios, Él quiere que tú te apartes de Dios. ¿Y qué va a hacer? Va a poner trabas en el camino para que la petición que tú le estás haciendo a Dios no llegue. Y cuando Dios tarda en responderte, ¿qué hace? El diablo sabe que ese espíritu de temor va a llenar nuestro corazón, va a decir: no, pues es que Dios no me escucha. Comienza a poner un espíritu de incredulidad en Dios. Por eso la Biblia nos enseña que dice: no tengas miedo. Le decía el ángel a Daniel: tu petición fue escuchada desde el primer día. Llegó 21 días después, tardó 21 días en llegar. Y eso que Daniel, dice su palabra, que se propuso y se humillaba ante Dios. Si nosotros estamos buscando el favor de Dios, si nosotros estamos realmente convencidos de que nuestro Dios es un Dios poderoso, la respuesta a tu petición, hermano, va a llegar. La respuesta a lo que tú quieres va a llegar, porque nuestro Padre Celestial es un Dios de pactos que cumple y alaba sus promesas. Él no nos va a defraudar, amados hermanos. Seguimos con este modelo de oración con mi hermano Johnny, que nos acompaña esta noche. Bienvenido, hermano. Amén. Gracias, hermanos. Es un placer, como siempre, estar delante de ustedes en una transmisión más, como cada jueves. Dice la palabra: perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como nosotros perdonamos, pedimos perdón al Señor. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por nuestras faltas. Pedir que Dios nos perdone. Dice Primera de Juan 1:19: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Wow, qué increíble es que sabemos que si nosotros confesamos, Dios nos puede perdonar. Dios puede perdonar nuestras
nuestras iniquidades, nuestros pecados, nos limpiará de toda maldad. Pero qué tan difícil para nosotros es perdonar. Muchas veces como varones adoptamos actitudes rencorosas, actitudes de orgullo, de soberbia, actitudes donde muchas veces guardamos nosotros en nuestro corazón ese odio o rencor. Y muchas veces nosotros se nos hace difícil como varones soltar, se nos hace difícil perdonar, se nos hace difícil dejar a un lado aquellas ofensas que han hecho a nuestra persona, aquellas cosas que nos han transgredido. Tenemos que nosotros perdonar y soltar a quienes el Señor traiga a nuestra mente mientras estemos orando. El perdón que nosotros desatemos sobre esa persona no es para liberar a la persona, también es para que nosotros seamos libres. Si tú estás atrapado en tal vez alguna herida del pasado, tal vez estás atrapado en algún rencor que hay en tu corazón, ya sea por tu padre, por tu familia, por alguien del trabajo. Si tú no presentas eso delante de Dios, si tú no perdonas, si no sueltas perdón en tu vida, yo te aseguro que te va a ser muy difícil orar. Va a ser muy difícil en ti establecer una comunión con el Señor a través de la oración. Tenemos que nosotros perdonar, así como Dios, tan maravilloso que es, nos ha perdonado a nosotros. Mateo 18, 21 al 35 nos dice que Dios entregó a los verdugos una persona que recibió el perdón por una deuda imposible de pagar, pero que al salir del trono de la gracia no quiso perdonar a otro. Pues 18:35, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Tenemos que perdonar para también nosotros recibir perdón. Imagínate qué tan grande manifestación de amor es que el Señor nos pudo perdonar a nosotros, pero qué terrible es cuando nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a los líderes. Inclusive si alguna vez algún líder te llamó la atención y lo tomaste de mala actitud, de mala forma, y lo tomaste como una ofensa, tienes que perdonarlo, porque a lo mejor el líder lo único que quiere es que crezcas. Tu pastor probablemente lo único que quiere es que crezcas, que sigas adelante, que aprendas. ¿Y qué hacemos muchas veces como varones? No, pues es que ahí de por sí no quieren a nadie, esos pastores no quieren a nadie, por eso pues yo mejor me quedo en la casa, aquí veo las transmisiones. Mi hermano, si tú estás haciendo eso, te voy a decir algo, estás cometiendo el error del primer paso de no perdonar. Tú tienes que perdonar, tienes que soltar perdón. Muchas veces nos ofenden situaciones que a lo mejor la otra persona ni cuenta se dio, y tú estás guardando un rencor. ¿Quién se está haciendo daño? ¿Tú o la persona que a lo mejor pasó de largo y ni te saludó? Mira, inclusive hay un meme en Facebook donde dice: cuando alguien me saluda y se ofende porque no le respondí el saludo, y lo que veo yo, y aparece una vista así toda borrosa, toda empañosa. Y muchas veces así nos pasa, vamos tan preocupados por algunas situaciones que no vemos a alguien. O puede ser que a lo mejor alguien vaya con mucha prisa, ese amigo, ese familiar, ese hermano inclusive va con mucha prisa, va pensando en alguna otra situación apremiante y no nos ve, y nosotros nos hacemos los ofendidos, o nos ofende que no nos haya hablado, que no nos haya saludado, y uno, hey, a mí me ha pasado, va uno distraído en la calle y te hablan, te saludan y ni en cuenta. Oye, no me hablaste, la vez pasada te estuve hablando y me ignoraste. No, discúlpame, no te vi. Pero tenemos que nosotros perdonar. Tiene que haber una cultura del perdón en nuestra vida. Perdonar inclusive por anticipado a aquellos que sabemos que nos van a ofender. Imagínate si es difícil perdonar, ahora perdonas por anticipado. Ya sé que si voy me va a gritar, pero pues ni modo, tengo que ir. Y pues ni modo, si me grita lo voy a perdonar. Ya sé que si voy con el hermano me va a regañar y me va a decir lo que no quiero escuchar, pero yo sé que es por mi bien y tengo que perdonar esa ofensa. Tengo que perdonar. Tenemos que perdonar, mi hermano. Mateo 5:44 dice: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Tal vez tu caso no es en la iglesia, pero ¿qué tal en tu trabajo?
¿Qué tal allá afuera? Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela. ¿Qué tal que ya sabes que tus compañeros en la escuela son una cosa difícil, o inclusive en tu trabajo? ¿Qué pasa cuando en tu trabajo pasas persecución? Cuando están detrás de ti o sobre de ti, porque saben que eres una persona de honor. Porque esto es común, mis hermanos. Esto es común. Cualquiera que haya tenido un trabajo sabe que los compañeros son una cosa especial y tratan muchas veces de hacerte que seas igual a ellos. Y si no lo eres, te empiezan a decir: no, pero es que tú de por sí, ahora ya te hiciste, ya saben, ¿no? Las típica frase: ya te lavaron el cerebro, ya no eres como antes, ya no eres chévere. ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanos? Empezamos a recibir persecución por la palabra, porque en ti hay honorabilidad, porque en ti hay lealtad, hay verdad. Pero tenemos que nosotros que perdonar. Imagínate si Dios nos pudo perdonar a nosotros por nuestros pecados, ¿cuánto más nosotros podemos perdonar las ofensas? Siguiente parte: no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Santiago 1:13 al 14 nos dice que Dios no tienta a nadie, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios deseos lo arrastran y seducen. Por eso el Señor nos dice en Mateo 26, Santiago 1:13 dice que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. El 14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Mira, hay una película que se llama Cicatrices, donde está el actor que interpreta al papá. Le pasa a una muchacha enfrente y agarra y voltea a ver al cielo y dice: Dios, pero ¿por qué me pones estas tentaciones? Yo lo estaba viendo y me quedé, dije: ¿qué rayos? Y sí, muchas veces pensamos que Dios nos está poniendo las tentaciones. Ay, Dios, ¿por qué hiciste esa creación tan divina que me tientas? Brother, espérate. ¿Sabes cuál es el problema? Que en ti y en mí aún hay malos deseos, que en ti y en mí aún habita una parte de la naturaleza carnal y pecaminosa que tiene que ser quebrantada. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes qué es lo más interesante? Que no es Dios que nos pone tentaciones. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Dice en Mateo 26:41: están alertas y oren para que no caigan en tentación. Inclusive te voy a decir algo: muchos culpan al diablo. Es que el diablo me puso la tentación, mi hermano. El diablo me puso aquí, mire, aquí me puso la cerveza, mi hermano. El diablo aquí me puso a la compañera de trabajo. El diablo aquí me puso, el diablo. Te voy a decir algo: sigue usando de excusa al diablo. Síguelo usando, porque a él le encanta, porque sabes que tú solito te estás condenando. Nosotros mismos estamos cayendo en condenación cuando realmente tenemos que quebrantar nuestra carnalidad. Tenemos que quebrantar nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos. Eso quiere decir que aún habitan en nosotros, si hay tentación en nosotros. Ahora, va a ser difícil, claro, porque hay una naturaleza en nosotros de un ser humano todavía. Pero lo importante no es que exista todavía esta naturaleza, sino que día con día, mis hermanos, día con día tú tienes que tratar de cambiar. Tú tienes día con día que esforzarte. Estén alertas y oren para que no caigan en la tentación. El secreto para no ceder a la tentación, ¿sabes cuál es? Fácil, rápido, sencillo: la oración. La oración es el secreto para que tú no caigas en tentación. Un ejemplo de la importancia de la oración para ser libres de la tentación lo encontramos en Pedro. Lucas 22:31 nos dice: Simón, Simón, mira
que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. El diablo te pide para ser zarandeado, pero tú tienes que orar, tienes que entrar en comunión con el Señor. Pedro pensó que era fuerte. El 21:33 de Lucas nos dice: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Y se acuerdan qué pasó después? Él traicionó a Jesús, él negó a Jesús. La Biblia dice: por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Primera de Corintios 10:22. Tenemos que nosotros estar firmes, estar levantados. Tenemos que nosotros velar por el Señor, velar por nuestra vida. Tenemos que nosotros llevar una vida de oración. Si tú quieres hoy en esta noche levantarte como el varón vencedor que deberías de ser, si tú estás luchando con tentaciones, si tú estás luchando con tu carne todavía, empieza una vida de oración. 15 minutos, 30 minutos, lo que tú puedas empezar al día. Pero te voy a decir algo, varón, comienza. Es momento para que tú puedas iniciar una vida de oración. El Señor le dio una oportunidad para que orara a Pedro, pero se durmió. Primera de Corintios 10:12 dice: cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó: levántense y oren para que no caigan en tentación. Tú tienes oportunidades para orar, tú tienes oportunidades para buscar al Señor. ¿Las estás tomando o te estás quedando dormido? No bajes la guardia, varón. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir buscando al Señor. Por esta razón, cuando fue tentado, Pedro pecó negando a Jesús. ¿Por qué razón? Porque él se durmió, porque él perdió la oportunidad de orar. Lucas 22:54 al 62 nos dice: el Señor nos instruye a orar todos los días y decir: no nos metas o no nos expongas a la tentación, mas líbranos del mal o del maligno. Nosotros tenemos que llevar una vida de oración continua, constante, sin bajar la guardia. ¿Sabes por qué? Porque tu carne todos los días te va a poner tentaciones enfrente. Si tú no has vencido, varón, si tú no has derrotado los malos pensamientos en tu vida, si tú no has derrotado los pensamientos desordenados, tú tienes que levantarte en oración, varón. Tienes que levantarte en oración. Tenemos que ponernos la armadura. Fíjate qué interesante. Yo desde pequeño, mi mamá me oraba y me decía: yo le pongo la armadura, el calzado del evangelio, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Y yo no lo entendía. Yo crecí mucho tiempo pensando que la armadura de Dios, ¿cuántos la han escuchado? ¿Cuántos han escuchado esta cita? Si no la has escuchado, está complicado, pero si no la has escuchado, te lo doy. Efesios 6:13 al 18 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir al fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Wow, nos muestra toda una armadura de un soldado. Pero ¿sabes qué? Ahí te va el dato bien importante. Dice: pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. No quiere decir que porque tú recites esta oración, esta parte de la armadura de Dios,
tú ya vas a tener el cinturón puesto de la verdad. Es que tú tienes que practicar la verdad para estar ceñido con el cinturón de la verdad. Fíjate lo que dice más adelante: protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Que tú estés protegido por la coraza de justicia no quiere decir que cuando tú recites esta parte, tú ya automáticamente vas a traer tu coraza de justicia y tu calzado del evangelio de la paz. Es que tú, varón, tienes que desarrollar la justicia. Que tú, varón, tienes que desarrollar el evangelio. Tú tienes que llevar el evangelio de la paz. A esto hace referencia la armadura, que eres tú quien tiene que desarrollarlo. No porque tú lo recites, no porque tú lo digas, me lo pongo, yo voy declarando y me lo voy poniendo, porque hace mucho tiempo se acostumbró. Declaro que me pongo el calzado del evangelio, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia. Esto quiere decir que eres tú quien tiene que empezar a practicar para que tú estés protegido contra los ataques del enemigo. Tomen el escudo de la fe, dice, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas del espíritu maligno, el casco de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Si yo agarro mi Biblia, yo no puedo agarrar a bibliazos al enemigo, varón. Yo no lo veo, es un espíritu, pero yo puedo leerla, yo puedo declararla, y la espada se va a desenvainar y se va a activar. Tú tienes que estar muy consciente de esto, varón, que la armadura es para que tú la desarrolles. No es para que la recites, la declares, te la pongas y te vas, y lo primero que llegas a hacer al trabajo es hablar tonterías con tus compañeros. Lo primero que llegas a hacer a tu trabajo es empezar a contar chismes, empezar a cometer faltas. Realmente la armadura del evangelio, la armadura de Dios, es que tú vas a estar consciente que en ti tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, que en tus pies tiene que llevar el evangelio de la paz, que tú vas a tener el escudo de la fe, que cuando venga el enemigo, cuando venga algún compañero de tu trabajo, cuando venga alguien de fuera y te diga, oye, pero ¿qué le haces al cuento si toda tu vida ha sido esto y el otro aquello? ¿Para qué dices que vas a la iglesia? Sigues igual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empiezas a recitar la palabra y tomas el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Qué es la fe? Recordemos que es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un ejemplo claro de la fe. A mí me daría miedo construir. Yo construir una casa, siento que no, se me va a caer. Pero aquel albañil que está experimentado, que ya conoce la construcción, conoce su terreno, sabe que tiene que hacer ciertas medidas, cierto desplante, el muro de tanto tamaño, la losa de tanto tamaño, tanto espesor, y la casa no se va a caer. La fe es que ese albañil, a través del tiempo, a través de la práctica, tiene la certeza de que lo que no está viendo ya lo visualizó y lo va a construir y no se va a caer. Varón, ¿realmente tienes el escudo de la fe en tus manos? Qué importante para nosotros es la fe, que a pesar de que no lo veamos, creemos que Él está ahí, que a pesar de que haya problemas en la familia, sabemos que Él los va a resolver, que Él nos va a dar la fortaleza para resolverlo, que a pesar de la enfermedad, de la carencia, vamos a salir adelante, porque Él nos va a ayudar a salir adelante, porque Él nos lo ha prometido. Que a pesar de que no haya en este momento visiblemente una provisión, mi Dios pues suplirá lo que haga falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo estoy seguro en esa palabra que Él me ha dado. Eso es la fe, mi hermano. Creer lo que no estás viendo.
creer que Él lo va a hacer. Y estamos muchas veces pensando que el escudo de la fe te imaginas visualmente con un escudito y tu espadita, y no es así, mis hermanos. Es que tienes que empezar a desarrollarlo. Tenemos que orar proclamando un muro de protección. Colosenses 1:13 al 14 nos dice, ay, cómo me encanta a mí esto: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Solo Él puede liberarte. No temerás ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Tenemos que nosotros orar proclamando un muro de protección. Hoy en esta tarde te pregunto, ¿tú realmente levantas una oración por protección para tu familia, a tu vida precisamente, a tus pastores, tus líderes, tu iglesia? ¿Lo haces, varón? Porque muchas veces decimos, ay, Diosito, cuídame, Diosito, protégeme. Yo entiendo que muchas veces no sepamos orar, mi hermano, pero hoy precisamente es la oportunidad. Hoy es el momento para que empecemos a entender y a comprender cómo es que tenemos que orar. Tenemos que orar proclamando un muro de protección a nuestra vida. Y para finalizar, cuando oremos, empezamos y terminamos la oración con alabanza y adoración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Muchas veces oramos sin entendimiento, oramos sin visión, oramos porque vemos que otros lo han hecho. Y te voy a decir algo: cuando tú empiezas está bien, pero varón, si tú ya tienes 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años caminando en Cristo y tú sigues tratando de copiar las oraciones de los demás, es momento para que rompas ese molde. Es momento para que empieces a llevar una vida de oración correcta y disciplinada delante de Dios. Hoy quiero orar por ti, tú que nos estás viendo. Quiero que levantemos una oración al Señor. Si tú estás consciente que muchas veces no has llevado una vida de oración, Padre, en esta noche te damos gracias porque bueno y maravilloso eres. Hoy estamos delante de ti, Señor. Cada varón de los que están conectados en esta noche tan especial, estamos delante de ti, Padre, para pedirte perdón porque muchas veces hemos llevado una vida de oración pobre, deficiente. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque estamos conscientes, Señor, que necesitamos conectarnos a tu presencia, conectarnos a tu diseño, Señor. Te pedimos perdón porque sabemos y estamos conscientes, Señor, que sin una vida de oración hacia ti, nada podemos hacer, Padre. Hoy declaramos, Señor, en esta noche, que cada varón que nos está viendo, Señor, sea conectado a tu presencia, sea conectado a tu diseño, sea conectado a tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, en esta noche rompemos y quitamos toda atadura, toda ligadura del diablo, Señor, todo espíritu que ha frenado a cada varón en oración, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy rompemos en el nombre de Jesús todo espíritu de vergüenza, todo espíritu de humillación, todo espíritu que esté frenando a mis hermanos, a mis hermanos varones, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario, Señor, a tu propósito y tu diseño, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Padre, en esta noche, que cada varón es libre para poder llevar una vida de oración, una vida de búsqueda, una vida devocional a tu presencia, a tu nombre, Jesús. Hoy en esta noche, Señor, yo declaro a cada varón libre, santificado y bendecido por tu presencia. Hoy declaramos, Señor, que toda atadura, que toda ligadura del diablo es rota y quebrantada, Padre, por tu presencia. En el nombre de Jesús, hoy declaramos a cada varón, Señor,
con sabiduría y entendimiento para que puedan comprender este mensaje, Padre, para que puedan comprender la anchura, la longitud y la profundidad de cuánto nos ama, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias por cada varón que se ha conectado. Síguelos bendiciendo, síguelos llenando con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Varón, te damos muchísimas gracias por haber estado conectados con nosotros en esta noche tan especial de jueves. Recuerda conectarte el próximo jueves porque viene algo muy especial para el próximo jueves, no te la pierdas. Recuerda seguirte conectando a nuestras transmisiones los lunes de oración y avivamiento, los jueves de vencedores, los sábados en las mañanas Igle Kids, conecta a los pequeños, y por las noches a las 9 de la noche Jóvenes en Acción. Y no te olvides, los domingos tenemos nuestra reunión especial Avivando Nuestra Ciudad. Conéctate a cada una de ellas o a las que puedas, si es posible a todas. Si no, no te preocupes, pero trata de seguir alimentándote en la semana. Y recuerda que somos iglesia y estamos avivando nuestra ciudad. Bendiciones.